Buenas tardes, paramédico. Yo voy a presentar lo que es el marco legal en atención al paciente, para lo cual voy a comenzar con lo que es servicios de salud, donde el artículo 1 define como servicios de salud a toda entidad del sistema de servicios de salud, sea esta pública o privada, establecidos por la ley para prestar a las personas una atención de salud, sea esta ambulatoria eh, o, in- o internada. Además, en el artículo 1 se considera centros de atención a hospitales, clínicas, centros médicos, policlínicos, dispensarios médicos e institutos médicos. Como punto 2 tenemos lo que son derechos del paciente, donde el artículo 2 dice que todo paciente tiene derecho a una atención digna, es decir, que eh, todo paciente tiene derecho a ser atendido en cualquier centro de salud de acuerdo a la dignidad que tiene todo ser humano, teniendo en cuenta que éste debe ser tratado con respeto, esmero y cortesía. El artículo 3 nos dice que el paciente tiene derecho a no ser discriminado, es decir, que ningún paciente puede ser discriminado por razones de raza, sexo, religión, condición social o económica. Como eh, el artículo 4 nos dice que todo paciente tiene derecho a una confidencialidad. Aquí es decir que tanto el paciente esté ya sea eh, en una consulta, en exámenes, sea en diagnósticos o sea para el tratamiento, debe ser totalmente de carácter confidencial. El artículo 5 nos dice que todo paciente tiene derecho a la información. Esto hace referencia a que antes y durante la atención del paciente, éste tiene derecho a recibir información por medio de los miembros encargados, en lo cual engloba lo que son consultas, exámenes, diagnósticos, pronósticos, tratamientos o procedimientos, los cuales según se vayan ejecutando. También tenemos lo que es el artículo 6, donde dice que todo paciente tiene derecho a decidir, es decir, que el paciente elige si acepta o no el tratamiento, teniendo en cuenta que el centro de salud debe decirle al paciente las consecuencias que esto conlleva. Como punto 3 tenemos el amparo del paciente en situaciones de emergencia. En el artículo 7, en el artículo 7 tenemos que este define como una situación de emergencia a toda gravedad que afecte al ser humano y que éste ponga en riesgo la vida del paciente, para lo cual tenemos como ejemplos lo que son accidentes de tránsito terrestres, aéreos o acuáticos. También tenemos lo que son accidentes de trabajo o en la casa, también como escuelas o escenarios deportivos. El artículo 8 nos dice que ningún paciente en estado de emergencia, eh, que todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido inmediatamente eh, en cualquier centro de salud, sea este público o privado. El artículo 9 nos dice que ningún
ningún centro de salud podrá pedir el pago a un paciente o familiares para que se dé su atención. Pero en el mismo artículo, el artículo 9, nos dice que una vez que el paciente se estabilice, el centro de salud podrá exigir al paciente o a terceras personas el pago por los servicios recibidos. En el artículo 10 tenemos también que el paciente en estado de emergencia que llegue al centro de salud será clasificado por la casa asistencial. Como punto 4 tenemos lo que son sanciones por falta de atención en situaciones de emergencia, donde nos dice que ningún servicio o centro de salud puede negar la atención a un paciente en estado de emergencia, y que si de ser el caso se negara el servicio, el centro de salud se hará responsable por la salud del paciente. Además, que asumirá con el profesional al cargo todos los daños y perjuicios que su negativa causara. En el artículo 13 tenemos también que los responsables de los centros de salud negaran la atención al paciente en estado de emergencia, estos serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses, y en caso de que el paciente llegara a fallecer, serán sancionados con prisión de 4 a 6 años. Como quinto punto tenemos qué hacer si es que el paciente se negara a la atención o al traslado. Si es que el paciente, atendiendo al paciente, se niega a la atención, nosotros tendríamos que respetar la decisión, y ya que está en su derecho, pero para no tener inconvenientes y nosotros precautelar el acto profesional, tendríamos que llenar el apartado de descargo de responsabilidad del paciente, donde consta el nombre, cédula, firma, la hora y el por qué se niega a la atención. Esto con el objetivo de no tener cargos legales. En cambio, si es que el paciente se negara al transporte, nosotros igual respetaríamos la decisión del paciente, e igual que en la atención, para no tener inconvenientes y precautelar el acto profesional, llenaríamos el apartado de descargo de responsabilidad del servicio para no tener cargos legales. Y el por qué no se raya el formulario 002, tenemos que tener en cuenta que el formulario 002 se llena, los apartados se llenan según el caso del paciente, y que una vez llenados los apartados necesarios según el caso del paciente, quedan espacios en blanco, y según mi opinión puedo decir que estos espacios en blancos no deben ser rayados, puesto que el formulario es un documento legal y cualquier rayón o tachón puede alterar la documentación del mismo, y esto puede ser perjudicial tanto para el profesional como para la casa de salud al que representa. Gracias.